Bien, vamos a tratar de comparar el análisis y diseño con la codificación en Visual Studio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los 5 métodos de carácter obligatorio. Digo de carácter obligatorio porque hemos agregado un método que es el de estilo. Este es un método opcional. Y tenemos 5 métodos de carácter obligatorio. Tenemos readYear, que es simplemente para leer el año. Genera carnet, que es para generar un carnet. Tenemos printinfo, que es para imprimir toda la información en un archivo de texto. Y tenemos print módulo, que es para crear un archivo de texto, que es el que se va a entregar a las autoridades como informe del curso propedéutico según el problema que estamos resolviendo. Entre los 5 métodos obligatorios tenemos el método principal llamado main, que este va a desarrollar algunas líneas, bueno, no desarrollar, sino ejecutar unas líneas de código, y pues también estará encargado de algunos bucles de control, y es el que principalmente su función es llamar a los otros métodos. Entonces, para este caso tenemos el diagrama. Este es un diagrama top-down que ejemplifica cómo se relaciona el método principal con los demás métodos. Véase que cada método se relaciona únicamente con el método principal para este caso. Alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué no se relaciona estilo con readYear? Se puede, sí se puede, solo que en nuestro caso no lo hemos necesitado. Entonces, continuemos. El método main lo vamos a verificar hasta el final, pues este método es el que simplemente manda a llamar a los demás métodos. Entonces, comencemos viendo cómo funcionan los demás métodos para entender el funcionamiento general del programa. Entonces, tenemos el método readYear. Dice que este método va a ser el encargado de leer y validar el año de ingreso de los estudiantes. Es decir, que no simplemente el usuario lo va a digitar y que digite el año 2 antes de Cristo y sí, ¿verdad? Lo va a tomar como válido. No, entonces este método va a leer el año y va a verificar que el año sea correcto. Bueno, entonces en este caso tenemos una variable de entrada. No tenemos variable de salida, pero especificamos que el valor que se va a retornar es el del año, o sea, year. No tenemos variables de proceso y el diseño es este. Inicializamos el año igual a 0. Entonces le preguntamos que si el año es menor que el 2020, entonces como ya está inicializado en 0, 0 es menor que 2020, sí, es menor. Entonces le va a preguntar, o le va a decir, mejor dicho, que digite el año en que pretende ingresar los estudiantes. Va a leer el año, va a volver y va a verificar. Por ejemplo, alguien digitó 2021. ¿Es 2021 menor que 2020? No. Entonces se va a salir y va a retornar ese año. Veamos cómo está reflejado en el código. En este caso tenemos, bueno, el de estilo, que ya hablamos que es opcional. Aquí está leer año, el método que acabamos de ver. Entonces dice que años lo inicializamos en 0, tal como dice el diseño. Está 0. Y preguntamos que si el año es menor que 2020. Entonces en la primera instancia sí. Entonces le pregunta o le manda a solicitar al usuario y le dice que digite el año en que pretende ingresar. Entonces, si el año es menor que 2020, le va a decir que el año no está contemplado, que por favor ingrese el año actual. Entonces, cuando el usuario digite un año válido,
entonces va a retornar el año. Ese es para el caso de este método. Entonces veamos el siguiente método, que es el método genera carnet. Es un método obligatorio. Entonces dice que tiene variables de entrada. Nótese que todas las variables de entrada en este caso son los parámetros que recibe. Entonces en cada definición está parámetro, parámetro, parámetro. Entonces va a recibir los apellidos, va a leer el año y va a tener un correlativo. Nótese que no necesitamos el nombre, solo necesitamos los apellidos. Y pues su variable de salida va a ser el carnet, que es prácticamente lo que va a retornar. Es lo que estamos buscando con este método. Entonces van a haber variables de proceso, son segundo y tercero, que son parte para formar el carnet, pero no el carnet en sí, y que son del tipo cadena de caracteres. Tenemos el diseño. Entonces dice que genera carnet, va a retornar el carnet y que va a recibir como parámetro el apellido, el año y el correlativo. Comenzamos inicializando el carnet de esta es la manera como se inicializa una cadena de caracteres. Entonces la inicializamos. Entonces, como andamos buscando el primer apellido, al carnet le vamos a concatenar la subcadena que va a partir desde la posición 1 y solo vamos a tomar un carácter. Eso se ve mejor en el código. Bueno, ahorita lo revisamos. El segundo va a buscar el espacio, la primera repetición que encuentre en el espacio y va a tomar la siguiente posición. Por eso se le suma 1 y solo va a tomar una letra. En dado caso que segundo sea igual a nulo, esto significa de que solo tiene un apellido, entonces segundo se va a convertir en lo mismo que ya tiene el carnet. Es la primera letra del primer apellido. Entonces esto subcadena la posición 1 y solo quiero un carácter. Entonces tercero va a ser la conversión del año a cadena de caracteres. Recuerden que el año es un tipo de dato entero. Entonces, en este caso, lo único que estamos haciendo es convertirlo a cadena. Entonces, pero recuerden que si yo ingreso en el año 2019, mi carnet no necesariamente dice 2019, simplemente tiene los últimos 2 dígitos. Entonces, para tercero solo voy a tomar la subcadena del tercer carácter, en este caso sería el penúltimo dígito, y a partir de allí voy a tomar 2 caracteres. Eso me garantiza que si yo ingresé 2019, solo va a recibir o solo va a tomar los últimos 2 números, en este caso 19. Ya teniendo todo eso, el carnet va a ser la concatenación de lo que ya teníamos. Carnet, que es la primera letra, segundo, que es la primera letra del segundo apellido, y si no hay segundo apellido, la primera letra del primer apellido, en este caso se repetiría, el correlativo y el año que ingresó, que ya lo hemos trabajado y lo hemos denominado tercero. Esa es la función que realiza el genera carnet. Entonces veámoslo en el código. Dice que inicializamos el carnet, allá lo vimos, definimos segundo y tercero. A carnet le vamos a concatenar desde la posición 0 y solo vamos a quitar un carácter. El segundo va a ser igual. Aquí indexOf va a encontrar el índice en donde se encuentra el espacio y el primer espacio que encuentre, ahí se va a detener. Entonces, pero yo no quiero la posición del espacio, yo quiero la posición de la siguiente letra a partir del espacio. Entonces le sumo 1 acá afuera. Entonces,
ahí encuentro el índice donde está la primera letra y me pregunta cuántas letras quiero. Yo solo le digo que solo quiero una. Entonces, si en este caso, si el segundo es nulo, o sea que no hay segundo apellido, le digo que en este caso sería para duplicar la primera letra del primer apellido, bueno, del único apellido, en dado caso que no tenga un segundo. Y bueno, tercero, lo que hemos dicho, año es un tipo de dato entero. Con este método lo convertimos a cadena de carácter. Entonces, solo tomamos los dos últimos a partir de la posición 2. Recordemos que un vector comienza desde la posición 0, 1 y la posición 2 sería el tercer carácter de la cadena. Y a partir de ahí, pido dos caracteres. Entonces, el carnet, para terminar, sería la concatenación del mismo carnet más la variable segundo, el correlativo, que este es un parámetro que viene dado, y tercero, que son los dos últimos dígitos del año en que ingresó. Una vez hecho esto, vamos a retornar el carnet, pero lo vamos a retornar con las dos primeras letras mayúsculas. Este to-upper es lo que hace una cadena mayúscula. Y dirán algunos, pero mire, la cadena tiene números. Sí, pero este método solo hace mayúscula a las letras minúsculas, valga la redundancia. Los números pues no tienen mayúscula y el método lo trabaja muy bien. Entonces prácticamente eso es lo que hace esos dos métodos que acabo de explicar. Vamos a seguir con los demás métodos en otro video para que no se haga muy pesado y largo.